En Simití, al sur del departamento de Bolívar, hay hombres que han dedicado su vida a contar la historia del pueblo desde el arte, la palabra y la memoria. Uno de ellos es Hugo Alfonso Vázquez Hernández, gestor cultural, narrador, dramaturgo, cronista y promotor de la historia local. Hugo se ha convertido con el paso de los años en una de las memorias vivas de Simití. Mi nombre es Hugo Alfonso Vázquez Hernández. Nací un 13 de abril de 1967. Soy hijo de Alfonso Vázquez y Calixte Hernández. Soy el menor de 8 hermanos. Aquí en el barrio Santa Gertrudis, pues desarrollé toda mi infancia. Mis estudios los seguí en el Colegio Cooperativo Antonio de Lebrija. Allí pues desarrollé todo mi bachillerato. Tuve un tiempo con el deseo de ser sacerdote y me puse mucho a apoyar a los curas aquí en la parroquia como monaguillo. Ahí duré mucho tiempo apoyando a los padres, pero después me arrepentí y ya no quise ser sacerdote. Y posteriormente pues me dediqué por completo a apoyar el trabajo de Clever y ahí me mantuve mucho tiempo, hasta que se dio la oportunidad de estudiar en la Universidad de Cartagena y allí comencé a estudiar Derecho. Hice un año, pero las condiciones económicas para el sostenimiento, para el pago de matrículas y gastos de transporte, pues no tenía un apoyo fuerte que me lo diera porque mis papás no tenían cómo hacerlo. Y pues tocó desertar de esta posibilidad de estudiar. La educación también fue una parte importante en el camino de Hugo, pero fue fuera de las aulas donde Hugo encontró su verdadero escenario, el pueblo. Allí comenzó a dar sus primeros pasos como gestor cultural. Lo que hizo que uno se involucre en estos procesos sociales y comunitarios y culturales, quizás la pobreza en que uno nació, igualmente en ver tantas necesidades en la comunidad. Con la llegada pues, del padre Clemente, pues nosotros con la señora María Gómez, desde la escuela, ella venía haciendo como un trabajo de formación en los estudiantes que estábamos en esa época. Yo había hecho cuarto y quinto con la señora y ella siempre era maquinando esa parte de social, de reclamar los derechos, de involucrarse en las cuestiones culturales. Entonces a la señora se le ocurrió con Clemente como de expandir un poquito más el trabajo cultural. Pues surge la idea de conformar un comité, un grupo, una organización que se encargara de trabajar la parte de medios de comunicación. Entonces ahí es cuando se crea Clever. Pero inicialmente nosotros comenzamos a trabajar en la parroquia, en los salones de la parroquia. Y entonces ahí se crearon varios grupos, un grupo que trabajaba medios de comunicación, otro que trabajaba la parte de teatro, otro grupo trabajaba la parte de música y danza y artes gráficas. Y entonces el que le gustara cada arte pues se metía en ese grupo. Y ahí comenzamos como a darle vida a ese grupo cultural que inicialmente el padre y la señora pues tuvieron la idea de conformarlo. Con el paso del tiempo, Hugo entendió que la cultura no solo se vive, también se organiza, se protege y se impulsa. Así, comenzó a liderar procesos culturales y sociales en Simití, un trabajo que no ha sido fácil, pero que ha dejado una huella profunda en el territorio. ¿Cuáles son esos recuerdos que aún conservas en tu mente, en tu corazón, en estas instalaciones, en este recorrido? Bueno, lo que yo recuerdo fueron las primeras horas de teatro que comenzamos a presentar aquí en el teatro. Recuerdo que se llenaba mucha comunidad, llegaba mucha gente a ver los trabajos. Y a la gente le gustaba mucho, se disfrutaba, se recreaba
y al mismo tiempo pues se trataba de impactar de manera social entre la comunidad. Llegó un momento duro y crítico para tu vida. Cuéntanos un poco cómo viviste ese proceso de desplazamiento, de desarraigo forzado por parte de los grupos armados. ¿Cómo lo vivió ese joven ya un poco grande? Cuando la verdad que con la llegada de estos grupos armados, pues fueron momentos bastante de dificultades, porque nunca se pensó que esto podría ocurrir en la comunidad. Con el trabajo pues, que se hacía, entonces llegaron muchas malas informaciones y hasta el punto que se nos dijo no, que Clever estaba en la mira de estos grupos, porque ahí estaba el padre Clemente, que era el jefe que lideraba el trabajo que nosotros hacíamos. Y entonces hubo muchas amenazas cercanas, algunos compañeros que trabajaban acá con nosotros, y ellos fueron pues los primeros que se les pidió que mejor que se fueran por evitar cualquier tragedia. Y el resto pues seguimos aquí tranquilos, trabajando, pero en la insistencia, en muchos comentarios de la comunidad, nos fue como preocupando a los que habíamos quedado también de lo que podía ocurrir en la comunidad. Y viendo que estas personas pues se acercaban mucho acá a los alrededores de Clever, fue creando como mucho temor y mucho miedo, que al fin algunos decidimos irnos. Para Hugo, el teatro es mucho más que una puesta en escena. Es una forma de contar lo que pasa en el pueblo. A lo largo de su trayectoria, ha escrito diversas obras de teatros y crónicas, como Un día sin plata, Sarcasmo público, Zafarrancho, entre otras tantas. Cuando se me ocurrió escribir el guión de Un día sin plata, era pensando precisamente en este tipo de festividades que se realizan aquí en la comunidad, que cuando se avecina la temporada de fiesta, un día de San Antonio, el día de la Virgen de la Original o la fiesta del Carmen, pues hay muchas personas que no tienen cómo comprarse una ropa nueva o cómo celebrar en familia para hacer el sancocho, los tamales. A lo largo de los años, Hugo ha sido protagonista de múltiples procesos culturales en Simití, carnavales, festivales, encuentros de narración oral, talleres de teatro, danza y presentaciones artísticas han sido parte de su vida. Para él, la cultura no es solo tradición, es también una forma de construir comunidad, de fortalecer el sentido de pertenencia y de defender la historia de un pueblo. Lo más importante de todo este proceso que yo he realizado desde muy joven es precisamente aportarle a la comunidad a mantener vivas las tradiciones, las costumbres y que no se pierdan todo este legado que hemos nosotros mantenido de nuestros antepasados. Joselito, pues con las hijas de Uda nos motivamos a hacer esta parodia durante los carnavales, para el cierre de carnavales. Allí pues tratamos de llorar a Joselito, como despidiendo los carnavales, y al mismo tiempo pues para mantener esta tradición y esta cultura que siempre Simití lo ha celebrado. Las hijas de Judas pues es un grupo que se conformó a raíz de, como se dice popularmente, de la mamadera de gallo. Este grupo pues lo organizó el doctor Félix Tres Palacios con el fin de hacer parodias. A mí me gustaría que me recordaran como una persona alegre, de buen humor, tranquilo, humilde, sencillo, muy colaborador,
una persona que le gusta participar en las actividades culturales, que me recuerden como esa persona que siempre estuvo participando en trabajos comunitarios. Después de años dedicados al arte, al teatro y al trabajo cultural, Hugo sigue creyendo en el poder de la cultura para transformar vidas. Su historia es también la historia de un hombre que decidió apostar por la memoria, por el arte y por la identidad de su territorio. Hoy, su experiencia y su trayectoria se convierten en inspiración para las nuevas generaciones, porque las historias del pueblo no deben olvidarse y siempre habrá alguien dispuesto a contarlas.